Bueno, buenas noches. Hoy vamos a intentar, bueno, una nueva temporada, podríamos llamarlo así, de Naturalmentes. Básicamente era un tema de toda esa gente, esas mentes que piensan y viven y creen en naturaleza, pues para eso nació el Naturalmentes. Y hoy veo que ya tengo por aquí a Pablo, ahora voy a darle para invitarte, supongo que tengo que hacerlo directamente así, pero antes, bueno, así que me voy a esperar a presentarlo directamente cuando él esté. Nosotros con las cosas de la tecnología no somos muy buenos, pero creo que, a ver si dándole aquí, Ya te he invitado, Pablo, ahora creo que solo tendrás que darle. A Un ver si esto. momento, que tengo el enfoque para atrás, que tendrás que darle para adelante, supongo, al móvil. ¿Estamos aquí? Sí, creo que sí. Aún no te veo, pero creo que sí. Vamos a ver. Vale, ya sé lo que ocurre, sí, sí. Tienes razón. Ahora. Le tengo, espera, lo tengo que poner, pero es que entonces no veo. A ver si, cómo se cambia. Supongo que será. Esto es. Ahora, Bueno, ¿no? bueno, Pablo, o sea, te digo la verdad que estoy muy emocionado. Sinceramente, mira que hablo con gente a veces y hago cosas, pero bueno, en el mundo de la naturaleza cada vez es más difícil encontrar personas puras o auténticas y tú eres sin ninguna duda una de ellas. Bueno. Eh, Vale, empezamos. Normalmente, normalmente intento que las personas, pues bueno, presentarse un poco, pero creo que esta vez te voy a hacer yo los honores y los voy a hacer yo. Yo creo que de lo que se va viendo actualmente en el mundo de la divulgación, sobre todo en redes sociales, que cada vez hay un poco contenido un poco más difuso y más complejo, y creo que tú estás haciendo una labor desde el altruismo, porque la estás haciendo porque crees en ello y además sé que eres un apasionado, igual que yo, y estás haciendo una divulgación de la naturaleza que no es nada fácil. Estás divulgando en redes sociales con un contenido exquisito, con un conocimiento creo que más que ancestral, con lo cual eso es de agradecer. Y bueno, yo creo que en voz de muchos te agradezco el trabajo y la labor que estás haciendo. Tú puedes añadir alguna cosita más a esta definición, yo estoy seguro que algo puedes puntear o... Bueno, realmente es que cuando a uno le elogian, pues lo que hace es sonrojarse y no puede añadir nada. Ya agradecerte esa presentación que has hecho. Sí es verdad que estoy en esto de manera altruista o desinteresada, y también es verdad que precisamente por ello, porque no gano nada con esta labor, pues no te escondo que hay veces en que digo, mira, lo dejo, porque yo realmente ¿para qué? ¿Sabes? Hay ocasiones en las que pues digo o hago cosas que levantan ampollas, unas veces de un lado, otras de otro, y los que intentamos estar además en el medio, en cualquier contienda ideológica, pues vamos a recibir como los árbitros de boxeo, la posibilidad de que nos den un bofetón por cualquiera de los dos lados. Entonces, pues como te digo, hay ocasiones en las que pienso que mejor dejarlo. Pero por otro lado, también, bueno, cada uno tiene su forma de ser. Yo soy de esas personas que desde niño me educaron a que hay que defender en aquello en lo que se cree, y el día que me muera, pues me gustaría mirar para atrás y decir, oye, yo he dicho lo que creía que debía decir y he sido honesto conmigo mismo. Creo que es un valor, no digo que yo lo tenga, pero creo que es un valor, el de la integridad personal y el de la coherencia es un valor pues muy en baja en nuestros tiempos. Muy poca gente, no hablo en concreto del sector de la conservación o de la caza, sino en general en la sociedad. Creo que es un valor, pues para mí muy importante y que se ha perdido mucho, y intento ser fiel a él como puedo, equivocándome muchas veces, por supuesto. No, yo de verdad que cuando empecé ahora nuevamente, siempre la gente dice, ostras, intenta pues esa divulgación de la naturaleza desde diferentes ángulos, porque aquí han hablado animalistas, han hablado cazadores, han hablado gente ornitólogos de todo tipo, ¿no? Porque la naturaleza, yo creo que hay tantas maneras de ver la naturaleza como cabezas hay en el Claro, mundo. Con lo claro. cual, al final me di cuenta que una de las cosas que es egocéntrica, para mí es egoísta, que es poder estar hoy contigo compartiendo una conversación que de otro modo probablemente o no lo haríamos o yo espero que sirva para divulgar un poquito lo que vamos a hacer y creo que va a ser así.
Yo, si quieres, para empezar, pues no para romper el hielo, porque igual a ti y a mí no nos hace falta romper ningún hielo, Eso porque es. sí, de campo, con lo cual no hace falta. Pero sí que para mí es importante que te voy a hacer 3 preguntas, tú me las respondes como quieras, y luego otras 3. Luego ya sí que ya empezamos a andar y a caminar, ¿no? ¿Por qué naturaleza? ¿Para qué naturaleza? ¿Y cómo naturaleza? Bueno, yo pienso que el hombre es un ser vivo que vive en un entorno que es el natural y yo he tenido una educación y una vivencia desde niño muy relacionada con la naturaleza. Eh, la llevo también en la sangre, en los genes. He tenido la experiencia vital, personal, de hasta qué punto esa naturaleza es esencial para tu propio desarrollo y para tu equilibrio y por tanto creo que mi obligación es defenderla en un momento en que además está agredida por muchos lados y muy puesta en cuestión. Por muchos lados que lo mismo me da pensar en el industrial que contamina los ríos que el, entre comillas, ecologista que defiende unas cosas absurdas que desde mi punto de vista realmente no implican conservación, con lo cual yo tengo mi propia visión y la intento defender. Es una respuesta un poquito confusa, pero creo que de alguna manera contesta a las 3 preguntas en un solo párrafo, ¿no? Y luego esas mismas 3 preguntas enfocadas al sector de la caza. El por qué caza, para qué caza y cómo. Eso creo que es uno de los más importantes que tú últimamente has defendido muchísimo. En ese cómo a la caza debe ser caza, ¿no? Claro, bueno, pasa lo mismo. También me debo a mi herencia familiar, vital, a mis propias experiencias. Yo vengo de una familia de cazadores y desde siempre en mi entorno, en mi casa, la caza fue considerado algo mucho más allá de una actividad de ocio o de un pasatiempo. Siempre fue dentro de una familia que era la mía, la de mi lado manchego, que es de donde me viene la afición al campo y a la caza, pues siempre fue considerado y yo de niño, con la sensibilidad del niño, pues oía hablar a mis tíos, a mis abuelos, a esta gente de otra, no de la generación de mi padre, de la anterior incluso, siempre cuando se hablaba de caza era como otra dimensión y era gente que vivía el campo, que hablaba de cosecha, que hablaba de aceituna, que hablaba del ganado, pero la caza era otra cosa, estaba como en otro nivel, ¿sabes? Lo palpabas en la conversación, en las tradiciones, en la reverencia que se tenía por aquello. Y bueno, yo luego tuve la, la vivencia de haber estado desde muy niño en el campo, rodeado de todo ese entorno, eh, la experiencia de haber pasado muchos meses de verano en un sitio, en una finca donde no se podía hacer prácticamente otra cosa pues que estar en contacto con la naturaleza, lo que un niño puede hacer, buscar nidos, pescar 4 pececillos, buscar ranas. Y bueno, siempre he sido una persona con ciertas inquietudes personales. Yo como cazador, pues en aquella época como tantos chavales, yo tengo ya 63 años, pues cazábamos con una escopeta de aire comprimido, se nos daba como cosa normal el primer paso hacia aquello, ¿no? Y cazábamos los gorriones del entorno, algún estornino, que eso era ya caza mayor, ¿no? Y por supuesto caía, no hay que esconderlo porque ya debe haber prescrito, algún pajarillo pues ajeno a aquello, ¿no? Un carbonero, por ejemplo, un pobre carbonero. Y yo me acuerdo de haber llevado aquello y de haber preguntado, ¿qué es esto? Y entonces me dijo allí alguien del entorno, un guarda, esto es un chichipán. Y yo decía, ¿cómo va a ser un chichipán? Y entonces yo conseguí que mi padre me regalara en el año 66, pues aquella primera guía de aves que se editó en España de Mountfort y Peterson, y con aquello y el arma, que es un arma de la escopeta de aire comprimido, pues fui adquiriendo, yo creo, un camino muy paralelo, del que hoy no me avergüenzo, que hoy creo que un chaval no puede hacer, pero muy paralelo al de tantos, muy paralelo dentro de su rango mucho menor, ¿no? Al de tantos grandes conservacionistas históricos que en generaciones, 2 o 3 generaciones antes, pues cazaban las especies que hoy están protegidas para llevarlas a los museos y que no disociaban su pasión científica de su pasión cazadora. Y yo creo, incluso, y me atrevo a decirlo en este vis a vis contigo, que oirá poca gente, que yo creo que precisamente
el hecho de que yo he manoseado personalmente y de niño muchos de esos pajarillos me hace tener, hablando de ornitología, un conocimiento que probablemente el que haya llevado a la ornitología y solo lo ha mirado a través de unos prismáticos no tiene, ¿sabes? Eh, Mira, te voy a contar una anécdota y no me quiero extender. Supongo que hablaremos del proyecto Equilibrium. Yo, cuando entré en contacto con los conservacionistas del proyecto Equilibrio, grandes amigos míos, que a lo mejor alguno se ha conectado. Como me he quitado las gafas, no sé quién se está conectando. O sea que, me acuerdo que yo noté un cambio de actitud cuando yo propuse aquel proyecto a esta gente. Un día que me mandaron unas fotos de un nido de águila real donde comentaba pues que entre las presas que se distinguían allí en las fotos de la cámara había una codorniz y entonces que estaba pelada. Pero yo vi en primer plano las patas de aquello que eran rojas y aunque le quedaban las plumas del ala, que a ellos les confundió porque un perdigón, un pollo de perdiz, pues es como es, pensaban que era una codorniz y yo les dije, no, perdonad, estáis equivocados, es un pollo de perdiz. Y por esto y por esto. Y entonces ya, claro, adquirí, digamos, una cierta, un compromiso con ellos, pero es esa experiencia de cazador la que me ha dado pues un conocimiento también que aplicado a la conservación, pues yo creo que puede ser útil y por eso es otra de las razones por las que sigo peleando en este frente. Yo, como sabes, estuve mucho tiempo en el aeropuerto de Barcelona con la cetrería y como encargado de halconeros. Y allí me di cuenta que, claro, la cetrería y la ornitología durante muchísimos años habían estado completamente contrapuestas, como muy bien sabes, ¿no? Pero poco a poco, con las técnicas de cetrería, tanto de cría en cautividad como de trato de las aves para rehabilitación, fuimos uniéndonos un poquito más, como lo que estás diciendo tú, al final un conocimiento de gente que ha tocado durante muchísimo tiempo aves que luego puede decir cómo ir al campo con estas aves, ¿no? Con lo cual, sí que yo creo que es la primera vez donde se ha empezado a poner de acuerdo esta parte de la cetrería, la caza, etc., con el sector del conservacionismo, que creo que es uno de los temas clave que quiero hablar hoy contigo, porque, claro, muchísima gente y muchas de las personas que puedan ver hoy esto les pueda chocar, ¿no? Que caza y conservación puedan tener algún momento donde se unan desde una parte auténtica, ¿no? Claro. Mira, yo recuerdo siempre cuando se habla de esto unas frases que tengo por ahí y suelo mencionar en alguna conferencia mía que escribió hace muchos años uno de los primeros conservacionistas de este país. Yo como, aparte de este pequeño perfil en Instagram, últimamente pues me mantengo muy alejado de casi todo. Yo no sé si él ya sigue muy en activo, que es Joaquín Araujo, fue uno de los principales conservacionistas, ¿no? Y Joaquín tiene un artículo escrito donde dice precisamente más o menos que el entendimiento entre la conservación y el sector de la caza es facilísimo, porque el cazador quiere lo mismo que el conservacionista, de hecho es conservacionista, pero el cazador de verdad lo que quiere es un medio ambiente inalterado. Y dice Joaquín, sería mucho más difícil para los conservacionistas entendernos con agricultores, con el del sector industrial, con urbanistas, con gente que tiene unos intereses absolutamente diferentes, pero un cazador, en principio, un cazador de verdad quiere lo mismo que un conservacionista. Y yo voy muy por ese camino. Creo que al final realmente hay que llegar a darse cuenta de que ambos queremos y amamos la naturaleza. De hecho, yo personalmente me considero conservacionista y lo único que diferencia a algunas personas de otras es el hecho de la muerte, que si quieres hablamos de ello, porque es lo que separa y dice, oye, pero yo no mataría un animal. Y otros decimos, yo creo que sí, puedo matar un animal y soy capaz de hacerlo en sus circunstancias. Hoy día la sociedad ha evolucionado hacia un punto en que al que da muerte a un animal se le señala con el dedo y se le, de alguna forma, se le pone el San Benito de asesino y demás. Bueno, es un tema que supongo que querrás hablar, pero yo creo que hay que volver pues a esa antigüedad, cuando había que sacrificar al pavo en Navidad y alguien decía en casa, oye, que el tío fulano mata al pavo, pero nadie le echaba el resto del año al tío fulano el San Benito para matar el pavo. El que no le daba buen rollo o no le gustaba matar el pavo para Nochebuena no lo mataba y el que sí lo mataba y ya está, ¿no? Pues, nadie se planteaba que fuera una barbaridad matar al pavo, ¿no? Había que hacerlo y punto. Pero fíjate que varias veces has citado, ¿no? En este último momento has citado varias veces el tema del cazador de verdad, ¿no?
Yo para mí una de las piezas clave, y creo que tú has defendido en muchísimas ocasiones, y por eso has levantado ampollas en algún sector, que es básicamente tuve la oportunidad de ir algunas veces a Chequia a cazar con las águilas, a cazar corzos, y para mí, yo como español llegué allí, aluciné muchísimo el trato que se le estaba dando a la presa, el trato que se le daba a la captura, la cultura que había, ¿no? Todo lo que se iba haciendo en cada uno de los puntos de la cacería, cómo se iba el animal mirando hacia el bosque, que creo que no es solo en Chequia, que creo que tú has ido mucho a Alemania, también en otros sitios, Sí. pero esa cultura que dices tú, cuánto alejados estamos a la vez también aquí en España, ¿no? En muchas ocasiones esto supongo que deberíamos ir hacia donde estás diciendo tú, que es esa cultura, es decir, estoy capturando una presa, que luego hablaremos también de defenderla para una fuente de alimentación para mi casa, ¿no? Claro. Pero fíjate que eso, Víctor, es una pena porque se ha perdido en España. Es decir, no es que no la hayamos adquirido esa cultura, porque la hemos tenido y la hemos perdido. En Alemania, por ejemplo, ahora que hablabas, no solo los ritos que casi todo el mundo conoce, cuando se da muerte a un animal, de meterle el último bocado en la boca o hacer un ritual, o luego presentar todas las piezas perfectamente ordenadas, tapando la sangre, formar los cazadores, hacer unas lumbres alrededor, tocar las tropas, todo eso se hace todos los días. Pero es que incluso, por ejemplo, eh, simplemente si hay una pieza de caza mayor muerta en el suelo y uno cruza por encima de ella, un corzo que está batido en el suelo y yo cruzo a darte la mano al otro por encima de él, ya es una falta de respeto. Pues yo qué te diría, como eructar en una mesa en un restaurante. Bueno, es algo que para ellos chirría. Y te decía que nosotros la hemos perdido, por ejemplo, hay un manuscrito del siglo XV del Comendador de Montizón donde explica en un texto precioso en castellano antiguo cómo se debe hacer para que lo que él llama el venado en castellano antiguo es lo cazado. El venado no es el ciervo, es un oso o un puerco o un venado. Cómo se debe hacer para que llegue al castillo después de la cacería honrado y cómo debe ir montado sobre un caballo y no sobre una mula. Y los cuertos delanteros del oso, por ejemplo, más alzados que los traseros y las sogas con que se le ate vayan ocultadas por el vello y por el pelo del oso. En fin, habito toda una tradición de respeto a la caza, que al animal muerto, que desgraciadamente en España en buena medida se ha perdido. Y yo ¿Y creo que tenemos que recuperar. cuánto crees que se ha perdido? ¿Cuándo lo perdimos esto? Pues yo no lo sé, pero desde luego yo ya conocí una situación en la que salvo gente muy, muy concreta y muy privilegiada, pues no existía esa delicadeza con respecto al animal. No sabría decirte, Víctor, la verdad, cuándo y por qué se ha perdido. Mira, estábamos hablando varias veces de Europa del Este o de Alemania, por ejemplo, en Chequia, todos los niños en verano, cuando hacen un campamento, muchos de ellos aprenden a los rastros de la caza y poco a poco se les va incorporando en una escuela de cazadores. Y esos niños acaban siendo cazadores con un bagaje detrás, ¿no? Y además siempre tienen que ir con un maestro que les acompañe, ¿no? Hablas también en una entrevista que vi tuya, ¿no? Que decías que la parte, y has hablado tú al inicio, que cuando eres pequeño, si eres esa cultura la vas recibiendo, pero actualmente en el sector de la caza, un sector que ahora mismo está a espada y cuchillo, podríamos decir, ¿cómo hacemos para que las nuevas hornadas de jóvenes que tengan que ser cazadores tengan esa cultura? ¿Tú crees que aún es posible realmente revertir esa condición? Bueno, realmente el entorno es muy hostil. Es verdad que la situación de la sociedad, no solo española, en general occidental, en relación con la caza y el pensamiento, la visión que se tiene de la caza, es muy negativa y por tanto lograr que un niño con todo el influjo de su entorno pues acepte la caza y la entienda desde pequeño es muy difícil. Yo tengo tres hijos y ahora ya tengo dos nietas también y con los tres chicos tuve éxito en el planteamiento que hice para que entendieran aquello. Es verdad que te hablo pues de hace 30 años, veintitantos, 30 años. Ya entonces era difícil, ahora lo sigue siendo. Yo recuerdo, me cortas si en algún momento me alargo, Víctor, pero yo recuerdo el momento, no sé si le he echado literatura encima, pero yo recuerdo el momento en que logré dar el cambio de timón con mis hijos para que entendieran aquello. Y fue un día, eran bastante pequeños, y yo llegué a casa y traía un corzo que había cazado.
y lo traía en la mochila, enteros, se veía solo la cabeza, entré por la puerta de servicio, ese día no lo había podido arreglar donde lo suelo arreglar en el campo y lo traía en Madrid y al día siguiente, que era domingo, lo iba a aviar completamente. Entonces al entrar estaban los niños en un cuarto de estar que allí había anexo a la cocina viendo aquella famosa película medio documental que se llama Salvada a Willy o a Wally, que era una orca amiga de los niños de Walt Disney y tal. Y entonces yo entré, les vi que estaban aquellos 3 chavales a eso, y entré con el corzo, se asomó uno y dijo, papá, ¿por qué lo has matado? ¿Era malo? Y entonces yo, sin pensar mucho a lo mío, a lo que estaba descargando, tal, dije, sí, sí, era malo, se comía el huerto del tío fulano y tal. Y luego, mientras yo sacaba el rifle y ordenaba las cosas, dije, acabo de meter la pata, yo no les puedo llevar a estos niños por el camino de que la caza se justifica por una razón ética de si es bueno o es malo. La caza hay que justificarla porque es natural, lo tienen que entender así. Y entonces me vino a la cabeza lo que son las circunstancias o el destino, que justo el fin de semana anterior yo había recibido, estaba suscrito a National Geographic y me había llegado unos vídeos que mandaban con el National Geographic, que era pues esas imágenes que hemos visto todos de orcas en la Patagonia cazando leones marinos que los tiran por el aire y visto en frío es muy cruel, ¿no? Y entonces yo le paré a los niños que estaban viendo a Wall-E con los niños, le paré su película y les puse el documental de National Geographic. Yo me di cuenta de que aquello era una apuesta mía muy dura, porque se hizo un silencio en el cuarto de mis hijos que se cortaba el hielo, ¿no? Pero cuando empezaron a ver aquello, yo les dije, hijos, es que eso que estabais viendo no es verdad. Esa película no es cierta y la naturaleza es lo que acabáis de ver. De la misma forma que vuestro padre ha cazado este corzo porque lo tenía que cazar y nos lo vamos a comer en las próximas semanas. Bueno, yo no sé si lo he vestido de literatura, pero es una realidad que aquello pasó y es una realidad que mis hijos entendieron y asumieron muy bien la caza como algo natural. Y espero poder lograrlo también con mis nietas. A ver, porque el otro día hablamos con Gemma Postil, que es una cazadora de aquí de Cataluña, y yo le pregunté, ¿no? El sector de la caza en femenino, que es una de las preguntas que tenía por aquí, porque tengo aquí variopintas cosas para hablar, que no nos va a dar tiempo. Yo ya te llamaré otro día y hablamos otro rato largo y tendido, porque hay muchísima cosa, ¿no? Aquí me dicen que tengo el pelo al revés, sí es verdad, siempre me lo he dicho que estoy como invertido, tengo el pelo abajo y no arriba. Para mí, Pablo, hay algo importante que es este tema de la caza y la conservación. Yo he ido viendo muchísimas veces contigo que has hablado de especies exóticas. Creo que fuiste una de las primeras personas que vio a los mapaches, ¿no? En la zona de Madrid, creo que era. No, es en Castilla y León. De hecho, yo creo que no se ha vuelto. Yo me parece que os daré una sorpresa en los próximos días, porque todos los meses de septiembre los vuelvo a localizar en el mismo sitio y quien debía hacer algo para solucionarlo no lo hace. Claro, y en esto entro en el tema este de, ¿no? Todas las especies invasoras, que tú has hecho bastante seguimiento de este tema, junto con el rewilding. Entiendo que también habrás visto ya algo que está en mucho auge, hay mucha discrepancia, pero también hay. Y justo aquí entra el tema de todo esto de la caza, de la profesionalización de la caza, para gestionar, porque aquí, por ejemplo, se ha hablado muchísimo de este tema, ¿no? De cómo profesionalizar la caza para ya, pues, no solo los jabalíes, que están siendo un problema muy grave aquí en Cataluña, para los pastores, para los ganaderos, para todo el mundo. ¿Cómo ves tú esa profesionalización de la caza o crees que aún estamos a tiempo de poder hacer alguna vuelta para que la gestión sea simple desde la caza convencional que conocemos? Mira, Víctor, yo pensando sobre la caza desde hace tiempo, porque me gusta darle vueltas a las cosas, yo llegué a la conclusión de que la caza, desde mi personal punto de vista, tiene como tres aproximaciones, ¿no? Tres vertientes. Una que era la caza original, que es lo que yo he llamado la caza de subsistencia, la caza proteínica, la de obtener el condumio, que es por lo que ha cazado el hombre desde el origen y por lo que caza cualquier depredador. No caza en principio por placer ni por otra razón que por obtener proteínas, ¿no? Entonces, esa es la primera y más original de las razones de la caza. A raíz de que la caza durante cientos de miles de años ha sido una actividad para obtener alimento, se produjo, desde mi punto de vista, algo natural también en cualquier evolución, que es que la naturaleza proporciona, por una pura razón de selección natural, una gratificación
De la misma forma, voy a decir algo que siempre he pensado y a la gente le cuesta entender, de la misma forma que el placer sexual tiene una misión, que es facilitar la reproducción, el cazador, aunque la gente no lo quiera entender, obtiene una satisfacción interior ancestral, porque cuando se tiene éxito en algo que era fundamental, como es fundamental la reproducción, cazar un bisonte para la supervivencia de tu tribu, ahí hay no sé, una inyección de endorfinas que te satisface sin ninguna duda. Luego hay esa segunda parte, por tanto, de la caza, que es la de la caza de disfrute, que termina, y no me quiero enrollar, pues de alguna forma incluso en la caza deportiva, como expansión, como, como gratificación personal. Pero luego ya muy recientemente hay una tercera justificación de la caza que digo, nacida muy de nuestros tiempos, que es la caza de gestión. Es decir, a todos los anteriores, las anteriores patas de la caza, la de la caza proteínica o de subsistencia y la de la caza por ocio o disfrute, se añade la de la caza como herramienta de conservación, que hoy día, pues parece que cualquier conservacionista que no sea radical desde un punto de vista ideológico entiende que es que la caza es absolutamente necesaria en muchas ocasiones. Bueno, podemos hablar de parques nacionales españoles o de mil cosas, ¿no? Pero bueno, hoy día es una de las principales herramientas para presentar o de los principales argumentos para presentar la caza ante la sociedad y defenderla. Pero ojo, nunca solo ella, porque si se defiende a la caza simplemente por su razón utilitaria de que nos ayuda a que los jabalíes no se coman los cubos de basura en las afueras de Barcelona o de Madrid o tal, al final se acabará, y es para responder más directamente a tu pregunta, se acabará defendiendo la caza como una actividad mercenaria, secundaria y, bueno, se aceptará por unos que es necesaria, por otros se mirará para otro lado, pero no será nunca una actividad noble. Será algo como decir, oye, sí, ya sé que hay que limpiar alcantarillas, pero no me interesa limpiar alcantarillas. Yo voy por otro lado, es decir, yo creo que la caza tiene que hacer esa labor de gestión, pero la caza está en el origen del hombre, está en el origen de la cultura, del lenguaje, las primeras manifestaciones del arte han sido merced a la caza, te voy a hablar de las pinturas prehistóricas, en fin, mil cosas que no tenemos hoy tiempo de hablar, pero que hacen que la caza que la caza es cultura, como pongo yo muchas veces en mi hashtag. O sea, está muy bien lo de la gestión, es una ayuda para defenderla, pero no vayamos solo por ahí, en mi opinión. Vale, aquí también te pregunto, porque también ahora mismo aún sigue habiendo furtivismo en todas partes, no solo en España, sino en todo el mundo. Conozco muy de cerca todo el tema de Sudáfrica, por familia, básicamente. Aquí te quería hablar tanto de la caza puesta en el trofeo, que es lo que quizá ha puesto más en boga de las personas, y la imagen, ¿no?, que estamos viendo siempre de una persona con un pie encima de un rinoceronte, o lo que habíamos visto, alguna otra foto, ¿no? Ahí me lleva a los cazadores, ya no sé si profesionales, o los cazadores de trofeo, ¿no? Esta caza, desde la perspectiva de un cazador conservacionista, amante de la naturaleza, ¿cómo se percibe? ¿Cómo la notas tú desde esta visión? Es un punto delicado, porque yo tengo trofeos de animales colgados de mi, vamos, en las paredes de mi casa, pero siempre digo una frase que para algunos chirría o les parece demasiado agresiva, pero que es una realidad objetiva. Hoy en día la sociedad ajena a la caza no puede entender ni aceptar que alguien le quite la vida a un animal para colgar sus cuernos de la pared. Dicho así, es que todo el mundo va a decir, tiene razón, o sea, eso no se puede vender. Otra cosa es que el trofeo sea un añadido a un lance de un animal que desde un punto de vista de gestión de la especie es el momento de cazarlo, que encima explicas que ese animal tiene una carne que vas a aprovechar, que es una carne pues ecológica de un animal que ha vivido sin maltrato y en unas condiciones óptimas en el medio ambiente, que además es una carne o un animal casi excedentario en el sentido en el que lo produce el propio medio ambiente sin ningún consumo, huella de carbono, en fin, hoy que estamos todos tan sensibilizados con el tema de la ecología y de la sostenibilidad, no hay una carne más defendible que la carne de caza, las proteínas de caza. Entonces, si tú le explicas a la sociedad todo esto como un paquete,
Y dices, bueno, y además, pues oye, perfecto, el animal, luego como recuerdo, lo cuelgas de la pared. Porque es verdad una cosa, que eso ya solo lo sabe el cazador, que el trofeo tiene una capacidad de evocación mágica y misteriosa para hacer revivir una experiencia muy intensa, que es la de la caza. Yo creo que uno de los artículos más bonitos que yo he escrito, porque estuve inspirado, dentro de que no será muy bueno, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, es uno que escribí un mes de noviembre, época de Todos los Santos, que entré en el Rastro de Madrid, en una almoneda, en un anticuario, y estaban allí amontonados, pues le debían acabar de llegar de alguien que se había muerto, un montón de cuernas, de trofeos y tal. Y claro, a mí aquello me dio tanta pena porque esos animales, aunque evidentemente murieron el día que su cazador los cazó, mientras estuvieron colgados en la pared y aquel cazador los miraba, de alguna forma tenían vida, pero el momento en que su viuda o sus hijos cogieron aquello y se lo llevaron al trapero, aquello ya sí que era un cuerno muerto, ¿no? Entonces, bueno, esa mágica capacidad de evocación, y no me quiero enrollar, pero un día hablando con Juan Luis Arzuaga en una excavación, el antropólogo, acababan de encontrar en un rincón de una excavación que estaban haciendo un montón de colmillos de jabalí. Estaba él muy sorprendido y decía, ¿y por qué estaría aquí esto? Y yo le dije, Juan Luis, es que habéis encontrado la cueva de un cazador y lo conservaba como recuerdo, es algo que sale dentro de ti. Pero bueno, evidentemente eso puede llevar, y ya termino, a una deformación. Yo siempre he dicho que la caza, al ser una pasión tan primitiva, tan metida en nuestros genes, ya he hablado antes de la reproducción, pero es que es muy parecido, es muy parecido al instinto sexual en su profundidad. Pues exactamente igual que el instinto sexual es muy fácil la aberración, hay fronteras que se cruzan increíbles, que nadie podemos comprender, que de vez en cuando haya una redada y cojan a honorables padres de familia con archivos de pedofilia o cosas de esas, que dice, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Pues tampoco puedes entender que gente cazadora que en teoría ama a los animales y debería entender las cosas como yo las estoy entendiendo, entren en la aberración de salir por la noche con un coche, un faro o un visor térmico a quitarle la vida a animales, cortarle la cabeza y colgarlos de la pared. Que dices, pero cuando tú los mires desde el sofá, ¿no se te caerá la cara de vergüenza? No puedo entenderlo. Bueno, pero volvemos a lo mismo, que es lo que has dicho varias veces, que es el cazador de verdad. Que ese cazador de verdad sí que ve y esa evocación que me ha encantado, lo que has dicho, o sea, no lo había visto desde esa perspectiva, pero yo sí que tengo una pluma de mi primera perdiz cazada con halcón, que cada vez que veo esa pluma, o sea, mira, ahora mismo lo pienso y se me pone la piel de gallina, porque es un momento extraordinario de explosión y cuando estás un poco bajo, miras hacia ahí desde el despacho, ves esa pluma y te suben los colores, ¿no? Y con lo cual recuerdas ese momento, o sea, con lo cual no lo había visto así, pero poéticamente lo has contado, me ha encantado muchísimo. Pero vamos a entrar en un terreno un poco menos pantanoso, porque cuando hablas de furtivismo, hablas de caza, de trofeos, la cosa se complica porque hay muchas visiones, hay muchas opiniones y es muy complicado entrar aquí a opinar o dar clase magistral de este tema, porque hay mucha emoción. Pero sí que, bueno, lo que más me gusta de todo lo que he ido leyendo de ti es que en una entrevista decías, ¿no?, que no solo hay que hablar de la caza como gestión de especies, que sí, que es lo que todo el mundo, es que si no los cazadores, luego los jabalís se proliferan, etc., etc., sino también como algo que creo que puede dar un punto de visión y marcar la diferencia, que es desde la visión del recurso que nos entrega, de esa carne, porque hablas de carne ecológica, ¿no?, de kilómetro cero, carne que realmente es ganada, ¿no?, o es conseguida, ¿no? Y sobre todo, lo que más me alucina, cuando ya, también me ha pasado a veces con ir a pescar truchas o lo que sea, ¿no?, que no es lo mismo una codorniz cazada al paso cuando está migrando en septiembre, ¿no?, o que no cuando es una perdiz de agosto, ¿no?, que están ahí comiendo, acaban la reproducción, ¿no? Y esto lo encuentro extraordinario, que creo que me gustaría que... Hay mucha gente que es cazadora, que nos está viendo, pero hay mucha otra que seguramente no se puede imaginar que encima de que esa carne es ecológica, sostenible y puede ser un recurso bueno en el futuro, es muy importante la época del año en que se captura, en qué momento es, y no solo eso, sino que hablas también de que la limpieza, el sabor de carne de caza, una liebre cazada, ese sabor fuerte, se puede cambiar según cómo la limpiemos, porque deja de ser una receta, ¿no? Eso a mí me ha alucinado cuando lo he leído, con lo cual me encantaría que nos lo expliques un poquito. Mira, yo hace muchos años oí
la receta de que había que meter la carne de caza en leche para quitarle el sabor fuerte y he vivido en ese ambiente que te digo de caza de niño y el que sigo conociendo en muchos sitios, pues el tópico de que la caza sabe fuerte, de que sabe a monte, y eso lleva a que en la inmensa mayoría o en un porcentaje muy alto de las preparaciones que se hacen de caza, sobre todo de caza mayor, pues al final es un estofado con muchas especias, con pimentón, con tal, y al final casi da igual que comer un jabalí, que un corzo, da igual, si todo sabe lo mismo. Es casi como, yo qué sé, la salsa de los cangrejos de río o de los caracoles, da igual que sean caracoles que cangrejos de río. Es una salsa de tomate muy rica en la que mojamos pan, ¿no? Bueno, y sin embargo hoy que la gastronomía está muy de moda y muy apreciada, pues todos sabemos, por ejemplo, que una carne de vacuno, por ejemplo, pues lo que tú comes en el plato es consecuencia de todo un proceso en el matadero, primero de crianza, de que haya comido el animal. No hace falta que a ningún español le expliquemos que no es lo mismo un cerdo criado en una cochiquera que un cerdo de bellota. Luego la alimentación tiene importancia, el ejercicio que haga el animal, cómo se sacrifica, se sangra, cómo se limpia lo más inmediatamente posible, cómo madura la propia pieza, todo eso al final da un resultado en el plato que es una especie de abanico de procesos uno detrás de otro que hacen que un corzo, por ejemplo, bien cazado y bien tratado, pues mira, yo ayer domingo bautizamos a una de estas nietas mías que habló y entre otras cosas se comió tartar de corzo, es decir, el tartar, una carne absolutamente cruda, es perfectamente comible por gente ajena al mundo de la caza y sin ningún tipo ni de remoto olor o sabor o repugnancia. Pero por una razón, sobre todo por la limpieza inmediata de un animal recién cazado. Los alemanes hicieron un experimento una vez que tengo por ahí guardado sobre un corzo, tomando trozos del músculo de un jamón, el corzo no se destripó y fueron tomando trozos del jamón recién muerto a la media hora, a la hora, a las 4 horas, etcétera. Hay una gráfica de la contaminación bacteriana que se produce no en el estómago, que a lo mejor todos vemos que se pone verde la tripa, no, sino en el jamón que está muy alejado de donde está la flora bacteriana, se produce una contaminación increíble, exponencial, porque por los mismos vasos sanguíneos, aunque el animal esté muerto, la sangre sigue siendo líquida, emigran las bacterias y contaminan aquello. Entonces hay una diferencia radical entre un animal recién abatido, limpiado correctamente, lavado, dejado madurar, etcétera, y un animal pues que ha sido maltratado, que entonces es eso de que la carne sabe a monte, sabe fuerte, pues sí, no tienes más remedio que quitarle el sabor como puedas, a base de pimentón. Qué maravilla, ¿eh? O sea, es que eso decían por aquí que hacía falta mucha más cultura de toda esta del aprovechamiento de la carne. Yo creo que es una de las cosas que suceden. Aquí donde vivo yo vivo muy apartado en el campo y muchos de los jabalíes que se abaten en batidas el fin de semana es que ni se comen. Es que muchos de ellos directamente por el trabajo que dan o lo que sea, o por la analítica de la piscina o lo que sea, directamente se tiran un contenedor. Hay un señor aquí que los aprovecha todos. Incluso hay mucha gente, los chinos, se ve que les gusta muchísimo esa carne, con lo cual incluso suben ellos a buscarla. Pero toda esa carne, ¿no crees que darle un segundo o un nuevo mercado ayudaría mucho a que esto también cambiara esa visión? Sí, sí, sin duda. Y es parte de esto que hablábamos antes, del cambio necesario de mentalidad en los españoles. Cuando al principio de la charla hemos empezado a hablar de Alemania o de Austria, donde yo he cazado mucho, yo te puedo contar que he visto personalmente jugarse la vida a gente que le sobra desde luego para llegar a fin de mes, que a lo mejor hasta tiene un castillo, jugarse la vida en los Alpes por sacar un rebeco cazado en celo, que en teoría tiene la carne pues en el peor momento del año, pero jugarse la vida para sacarlo en la mochila. Por allí ni se pasa por la cabeza a nadie cortarle la cabeza a un animal y dejarlo en el monte. Y aquí, desgraciadamente, en España, pues lo que tú dices, los jabalíes se quedan en el monte, no se aprovechan,
o va usted a cazar a una reserva nacional de caza regional de Cataluña o tal, y es el propio guarda el que, como vayas a cazar un venado en el Pirineo, ya está planteando que se le corte la cabeza y se deje a los buitres. Y se busca el argumento, bueno, también los buitres tienen que comer y tal. Bueno, pero éticamente yo creo que lo que se hace con eso no es muy válido. ¿Y Desde mi crees que se punto de podría vista. dar un mercado? ¿Se podría buscar una fórmula de mercado? ¿O cómo ves Claro, esto? claro, claro. Yo creo que es fundamental eso. Es fundamental volver a recuperar el aprecio por la carne de caza. Yo, como creo que sabes, el último libro que he hecho precisamente va por ese camino porque me parece que es el principal caballo de batalla. Y además, para muchas cosas. Yo que soy un apasionado y de los corzos y me han puesto un poco la etiqueta de que sé de corzos, pues ahora en los próximos días volveré a hablar de una asignatura pendiente que es la caza de juveniles, que en el resto de Europa pues está absolutamente asumido que hay que cazar por una razón de gestión, como un tercio aproximadamente de los animales que se abaten en todo un año en Alemania son hembras o jóvenes de un año para evitar sobrepoblaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, esa caza tiene sentido si uno realmente le da destino luego y lo aprovecha. Si tú le vas a decir al cazador español que vaya ahora en septiembre, octubre, que tiene otras cosas que hacer y a lo mejor otros planes incluso de caza más apetecibles, a quitarle la vida o a matar unos animales para dejarlos en el monte, pues ni le apetece ni tiene sentido. Pero si tú logras que entienda que un añal de corzo es una exquisitez como 2 kilos de percebes, pues a lo mejor todos empezamos a darnos cuenta de que hay que hacer eso, ¿no? Bueno, supongo que uno de los temas también cumbre de la conversación para mí, para hoy, era que estamos teniendo, sobre todo, bueno, en el resto de España también en muchas zonas, pero en Cataluña estamos teniendo un problema gravísimo con los jabalíes, en los que es muy complicado encontrar una fórmula, porque muchos de los jabalíes están en zonas urbanas, sobre todo en Barcelona, que además ya han ganado la batalla directamente, se han utilizado proyectos de esterilización, se han usado otros proyectos, pero se ve que muy bien no está funcionando. Y aquí, aparte de ese problema con jabalís, yo lo que sí estoy viendo aquí en mi región, que es bastante alejada, que la población de jabalís se está equilibrando, pero está subiendo muchísimo la de corzo. Probablemente, eso me lo dirás tú mejor, en nuestra zona la masa forestal ha aumentado en los últimos 60 o 70 años, ha aumentado un 60%. Tenemos unos bosques con un sotobosque extraordinariamente sucio, con lo cual esa hibridación entre los ecosistemas de los sotobosques más profundos con los campos agrícolas han propiciado que el ascenso, vamos, muy grande de corzos en esta zona. ¿Cómo ves desde la caza esa posible gestión? Ya no hablo de los corzos, que eso aún pues, poco a poco no hay depredador, igual que los jabalíes, pero ¿cómo crees que sería una solución desde esa parte de la conservación y de la gestión de especies desde el mundo de la caza en el problema que tenemos con los jabalíes? Al cual además hay que añadir la amenaza de la peste porcina, que la tenemos bueno, pues no muy lejos. En Alemania ya, como sabes, está, todavía en Francia no ha llegado, pero en cualquier momento puede dar un susto y significa una catástrofe económica inmensa para un país que produce mucho porcino como somos nosotros, los españoles. Realmente es que no hay otra alternativa, Víctor, que cazar y cazar y cazar y lograr el aprecio por esa carne, que es una carne valiosa. Es algo muy difícil, pero que yo creo que los organismos públicos debían implicarse en esto, en cambiar la mentalidad para que haya un mercado para toda esa carne y una salida y un consumo y facilitar el mecanismo. Yo sé que ha habido ahí en Cataluña y creo que ya está resuelto desde la semana pasada incluso una huelga de cazadores, ¿no ha sido así? Que se negaban a cazar o han estado en huelga de brazos caídos durante una temporada, durante unas semanas, por precisamente las dificultades que se les ponían desde la Generalitat para toda la actividad. Son temas muy complicados, pero que además, como políticamente resultan tan delicados y nadie se quiere pillar los dedos ni salpicar, pues se dejan estar y se van pues, a situaciones. Es que me hablabas de los jabalíes, pero esto igual, Víctor. Yo aquí en Madrid, las cotorras argentinas es un absoluto desastre, pero claro, no logras que ningún político tenga la valentía de asumir que es que hay que controlarlas y controlarlas significa liquidarlas. Yo te hablaba
antes te voy a hacer una anécdota y ahora que estamos aquí, pero yo te digo que nosotros éramos 3 hermanos. Yo te digo que mis 2 hermanos y yo cuando teníamos 15 o 17 años nos dejan aquellas carabines de aire comprimido que te he dejado y una semana y no queda una cotorra en el Parque de Berlín y en el Parque del Retiro. Pero claro, y en estos tiempos resulta que tenemos que andar con componendas y paños calientes con unas cosas increíbles, o las colonias felinas, que es otro tema absolutamente surrealista. En fin, que una cosa es defender una especie, como sabes que yo estoy muy implicado de las águilas reales tal, y otra, ser realista y asumir que hay una serie de animales que hay que liquidar y punto. Y esa es la realidad. Bueno, y como os has citado varias especies, ¿no? También yo hay una especie que a mí me está dejando alucinado, que es la paloma torcaz. La paloma torcaz, hace 15 años atrás, no había pisado una ciudad la paloma torcaz. Actualmente las palomas torcaces están también en un crecimiento exponencial y es como una especie como ha conseguido adaptarse y darle la vuelta a la tortilla, ¿no? En el aeropuerto teníamos problemas brutales con impactos con paloma torcaz porque es una paloma ciertamente voluptuosa y con lo cual era complicado. Pero no, cerrando este apartado y llegando un poco, porque no me quiero siempre extender más de una hora, porque si no, Dios, que te lo juro que me estaría toda la noche hablando contigo. Pero ahí has citado el proyecto Equilibrium, que para mí, pues bueno, como el mundo de las rapaces, muy bien sabes, para mí es mi mundo, es mi vida. No sé, cuéntanos cómo llegas ahí, porque claro, yo conozco pues muy bien el mundo del águila real, el águila imperial, pero bueno, este proyecto, pues bueno, también estabas tú por ahí bastante involucrado. Cuéntanos un poco. Pues mira, todo esto viene de esa voluntad mía desde hace muchos años de intentar tender puentes entre los dos mundos de la caza y la conservación. Y yo, como también fui cetrero, como sabes, luego lo dejé precisamente porque por amor a las rapaces, cuando ya el trabajo no me permitía volarlas lo que se debe volar, pues dije yo, para tener un ave mal no la tengo, ¿no? Pero bueno, por esa inquietud de la conservación y la caza, yo conocía en dos de las zonas donde he cazado desde hace muchos años en Soria, yo conocía unos nidos de águila real, 2 nidos en concreto, de 2 parejas colindantes en su territorio. Y como en primavera, pues es la época en que yo salgo mucho, bueno, en general salgo siempre, pero en primavera, pues he hecho muchas horas con los prismáticos, controlando corzos y tal, pues yo había visto que esas parejas en una zona en la que prácticamente no existe caza menor, porque el conejo desapareció, hay 4 liebres y perdices escasísimas, pues sacaban todos los años 2 pollos en los nidos de águila real. Entonces eso, los que sabemos un poquito de rapaces, digo, oye, pues algún recurso alimenticio especial tienen que tener estas águilas reales, primero para estar anidando aquí, alguno de los nidos está en un sitio increíble, prácticamente al alcance de la mano, o sea, con una escalera de 3 metros llegas al nido. Y yo andaba dándole vueltas hasta que una mañana de primavera vi una de las águilas de esas parejas, a una hembra que se llama Falcata, que bauticé yo bueno, pues en homenaje a los iberos, porque la falcata es la espada ibera, ¿no? Y la vi levantarse con un corcino de las garras. Me salió muy cerca y dije, esto es lo que yo me estaba preguntando, está claro, aquí hay una expansión de los corzos increíble. Yo había hecho y sigo haciendo censos de esa zona de los corzos. Conocía más o menos el territorio de las águilas reales porque veía las 2 parejas y sé por dónde andan, con lo cual sabía dónde estaban. Y yo sabía que en el territorio de esas águilas, te va a parecer una barbaridad, pero están naciendo el orden de 500 corcinos al año. Censados, probablemente son muchos más, pero del orden de 500 corcinos en un territorio que en números redondos son 10 por 10 kilómetros, ¿no? Unos 100 kilómetros cuadrados. Entonces yo dije, pues evidentemente es esto, hay una explosión de un recurso trófico que justo cae en el campo en abril, mayo y junio, que yo, que soy un limitado mortal, me subo a un peñón con unos prismáticos una mañana de mayo y tardo media hora en localizar en los prados y los trigales a 6 corzas en mi entorno que las veo de pie y sé que tienen el corcino tumbado, y tardo un ratito en ver que una va a mamar al corzo y volverse. Con lo cual, si yo en vez de un humilde mortal con unos prismáticos soy un águila real con su vista y puedo de esta roca abrir las alas e irme a la otra, es que tengo claro que puedo coger el alimento. Es como un buffet libre el campo en ese momento. Y entonces dije, bueno, pues qué buena idea, porque
demostrar, bueno, empecé a buscar en internet y encontré que no había nada documentado sobre la influencia o la importancia del corzo en el espectro alimenticio del águila real en España. Y entonces se me ocurrió que podía ser una buena idea, teniendo dos protagonistas tan atractivos estéticamente como son por un lado el águila real y por otro el corzo, que es que desde un punto de vista fotogénico no los puedes casi superar. Es como plantearte hacer un videoclip con Claudia Schiffer y George Clooney. Es que aunque sea la primera vez que coges una cámara de vídeo te va a quedar chulo, ¿no? Sí, sí. Pues lié a un par de amigos fotógrafos, yo tenía relación porque me habían invitado a dar una charla sobre corzos con una asociación conservacionista no radical, que al revés, que entiende que la caza es una herramienta valiosa para la conservación. Tenía relación con ellos, con Enrique Navarro de Tagonius, y se me ocurrió que yo, siendo presidente de la Asociación del Corzo, Enrique, que tenía hechos estudios previos sobre águilas reales, teníamos algún fotógrafo, Mario Bregaña en concreto, muy amigo y muy aficionado, dije, pues vamos a organizar un proyecto que demuestre, sirva para unir la caza y la conservación, demuestre que una especie protegida como el águila real vive y prospera gracias a una especie cinegética, y al revés, que el águila real sirve al control que no está haciendo en suficiente medida el cazador, al control de la población de corzos, que está explosionando en esta zona y ya tiene problemas de parásitos, de cefenemia, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ese proyecto se fue desarrollando. Su mayor dificultad inicial en este galimatías de país en el que vivimos fue lograr los permisos, porque afectaba a varias comunidades autónomas, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón. Te puedes imaginar lo que es eso, obtener las autorizaciones y tal, pero bueno, al final logramos que echar a andar, y el proyecto simplemente consistía, y ya termino, en bajar a los nidos en el momento en que los pollos tienen entre 3 y 4 semanas, que tienen ya el tamaño adecuado para anillarlos. En el momento en que se anillan se instala también una cámara de fototrampeo en el nido, que desde ese momento registra todos los aportes de presas que van trayendo los adultos, o bien hasta que dura la batería. En los primeros años del proyecto era hasta que duraba la batería, porque luego fuimos perfeccionando pues el material que teníamos, y ahora ya es hasta que vuelan los pollos a primeros de julio, así. Y realmente ha sido un proyecto magnífico, y hemos hecho 5 años, hemos documentado cosas increíbles, analizado 400.000 imágenes cada temporada de presas. Ya en la primera temporada demostramos que el 60% de la biomasa consumida por las águilas reales en los nidos en la zona centro de España, de Castilla y León, era el 60% eran corcinos. Y bueno, te podría seguir hablando porque de ahí derivaron muchas cosas. Hemos puesto radiotransmisores a 4 adultos, esta primavera también a 2 jóvenes en el nido, y bueno, pues seguimos con ello. Con apoyo oficial prácticamente nulo. Algún año sí logramos, pues en concreto, el apoyo de la Comunidad de Madrid para una determinada parte del proyecto, pero el resto, pues como desgraciadamente ocurre en este pobre país. Como todos, sí, sí, por hobby, vamos. Por Esto me hobby. lleva, y como vamos ya cerrando, estás hablando de un 60% de aportación de corto, ¿no? He estado en muchos cotos en la zona de Toledo, sobre todo, que hay caza menor, con conejo, etc., y había muchísimos problemas de plombismo en muchas de estas rapaces, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, en aeropuertos, las épocas que se disparaba como zona acuática, había este disparate directamente con acero, con lo cual, pues, munición más cara, etc., etc., etc. ¿Cómo ves tú esto de esta posible obligación de futuro de decir que se cace, pero se cace directamente con acero, y evitar esa posible enfermedad en aves rapaces o otros animales? Es un tema, Víctor, de esos que yo me tiran piedras cuando diga lo que voy a decir los del sector de la caza. Yo tengo claro. Puedes no decirlo, Pablo, ya está. No, ya, como tú bien decías, que yo hago esto simplemente por altruismo y no debo nada a nadie, yo digo lo que pienso y ya está. A ver, creo que hay dos
digamos, dos partes del problema. Uno es la caza mayor. Yo creo que en la caza mayor, o sea, en la caza con rifle, lo he comprobado personalmente, además en Huelva, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena el año pasado, con un, bueno, familiar mío que está financiando él el cambio a munición libre de plomo en las monterías de la zona. Es muy cazador esta persona que te hablo, pero también tiene un espíritu conservacionista y vio un buitre negro con plumbismo, etcétera, etcétera, y dijo, esto se ha acabado. Y efectivamente, yo, por ejemplo, este verano que he estado cazando en Alemania, fuera de España, ya prácticamente la munición de plomo para armas de caza mayor no se utiliza. Es algo antediluviano. Y cualquier rifle hoy puede disparar perfectamente, un arma moderna puede disparar con buenas prestaciones una munición libre de plomo. ¿Qué se debería hacer ahí desde mi punto de vista? Pues esto que está haciendo mi primo del que te hablaba antes, lo debe hacer la administración, es decir, subvencionar como sea la munición libre de plomo frente a la munición de plomo. Y ya está, muy fácil. Si una caja de balas de 20 balas de rifle cuesta 50 euros, pues que el libre de plomo cueste 20. Si no, se tiran tantos tiros y lo resolvemos. El cazador puede cazar con su propia arma. Otra cosa distinta es el perdigón para caza menor, porque realmente las escopetas de animalisa hay muchas que no pueden disparar perdigón de acero. Y claro, tú no puedes forzar a mucha gente que tiene una escopeta heredada de su padre o tal a cambiar de arma. Entonces, es un tema en el que habría que ir más despacio. Sí creo, sin duda, que se debe obligar a tirar con perdigón de acero en zonas lacustres, zonas húmedas. Y en el resto de las zonas, pues a mí, implicado como estoy en el tema de las águilas, pues creo que efectivamente se debía evitar en lo posible. Pero está en manos de la administración irlo haciendo con mano izquierda y facilitando ese tránsito. Bueno, es que ya te digo, cualquier cosa que esté en manos de la administración, Ya, eso es lo malo. espacio, es que directamente no se hacen. Bueno, yo tengo un montón aquí de cosas que te quería preguntar, pero bueno, no, es que si no me extenderé y siempre intento que sea corto pero intenso. Pero hay algo que antes de marchar sí que me gustaría, ¿no? Porque siempre, antiguamente con otras personas hemos hablado, ¿no? De la situación que estamos teniendo de naturaleza, que está la cosa pues muy colapsada, que no es nada esperanzador para la gente joven. Pero ¿tú hacia dónde crees que vamos, Pablo? O sea, la dirección de esta relación del ser humano con la naturaleza. Y no solo eso, sino también, ¿qué dirías, no? A las futuras generaciones para que entiendan esa parte, ya no de la caza, ¿no? Sino de esa unión, esa comunión entre entender la naturaleza desde una visión no tan Walt Disney, ¿no? Que es una visión más natural y más real a la vez. ¿Cuánto tiempo me das, Víctor? Porque es que... Tienes 5 minutos los tienes. No, no, era broma. A ver, has puesto el dedo en la llaga del principal problema que tiene hoy la sociedad occidental, que es el desarraigo de la realidad natural que nos rodea. Yo soy un niño que he tenido la experiencia en esa época de que te hablaba al principio de la entrevista, yo he tenido la experiencia de tener un nido. Entonces se hacían cosas que hoy no haría, pero por ejemplo, pues un nido de pardillos, nosotros localizábamos, mis hermanos y yo, todos los nidos del entorno, los marcábamos, los respetábamos, pero algunas aves canoras se metían en una jaula, era tradición, metiendo el propio nido con los pollos dentro y los padres lo alimentan y íbamos como divertimento, íbamos moviendo la jaula desde el viñedo que estaba cerca de la casa, lo íbamos moviendo cada día y acababan dándole de comer los verderones, porque también con verderones o jilgueros o lo que suba, a los pollos en el porche de la casa y al final del verano soltábamos a los pollos. O sea que, pero bueno, era un divertimento. Yo como niño de 8 o 10 años he ido un día a una viña, he abierto la cepa y me he encontrado con que dentro de la jaulita esta pequeña que vendían entonces en las ferreterías, pues en vez de mis 5 pollos de pardillo, lo que había era una culebra enrollada, ensanchada porque se había tragado a los 5 pollos y no había podido volver a salir por los barrotes y los estaba allí tranquilamente digiriendo, ¿no? Ese shock te hace darte cuenta de cuál es la realidad natural frente a las películas de Walt Disney. Y es muy difícil luchar contra ello. Mira, Ortega se decía que el hombre en su famoso prólogo al libro del Conde de Lleves, que es lo mejor que se ha escrito nunca sobre la caza, decía que el hombre es un tránsfuga de la naturaleza, alguien que ha escapado de ella, que ha creado su medio ambiente artificial,
Lo digo yo que soy arquitecto, con tus ciudades, tu climatización. Ahora Rusia nos va a volver a enseñar que las cosas no son tan cómodas ni tan fáciles, pero bueno, tu climatización, tienes hambre, vas a la nevera, en fin, se han acabado las limitaciones que la naturaleza te imponía. Y entonces, una vez que el hombre ha huido de la naturaleza, la quiere reinventar y la reinventa desde su ambiente urbano y tomando como referencia animal lo único que conocen muchos urbanos como animal, que son las mascotas. Entonces, a las que dan cualidades humanas. Les ponen abriguitos o los pasean en coches de bebés. Entonces, hay una parte de nuestra sociedad que no entiende que la naturaleza es la culebra que se come a los pardillos o el cazador que, como parte de la naturaleza, caza un corzo como cosa natural, porque es el mecanismo real de la naturaleza que hace que la evolución sea como es. Desde Darwin para acá sabemos que es comer y no ser comido, y esa es la realidad de la naturaleza, no en sueños que inventan. Entonces, ese es el principal reto, cómo a gente que no ha vivido esa experiencia de ver la culebra dentro de la jaula y que lo que ve son la película El Rey León, y se piensa que los leones son amigos de los facucheros. Entonces dices, ¿cómo le explico yo a este señor y le transmito otra sensibilidad? Pues es muy difícil. Bueno, pero para eso estás tú, para eso estás tú. Y que yo, Fíjate sinceramente, o sea, yo te lo dije, para mí era más placer hoy que las 100 y pico personas que habrán pasado por aquí, o 1000 seguro, porque han ido pasando mucha gente. Para mí era un placer, o sea, lo de hoy era un disfrute y agradecer a mucha de esa gente que ha estado aquí, que han dejado el capítulo de Netflix hoy y han preferido vernos a nosotros, que al final yo creo, y siempre lo he dicho, yo conozco a mucha de la gente más antigua de los naturalistas de España, son gente que han luchado a capa y espada y yo creo que no nos queda otra que coger ese conocimiento esto no viene de nuestra generación, esto viene muy atrás, de defender muchísimo esta parte natural, que al final para mí también la naturaleza es cultura, ¿no? Y transmitirlo sobre todo. Yo lo único que quiero es invitarte a que sigas muchísimo haciendo lo que haces, porque sé que estar delante de la batalla, delante del frente es muy jodido, porque tienes que recibes comentarios, lo que decías tú antes, pero vamos, ojalá todo el sector cazador te siga. Pero vamos, sin ninguna duda, ojalá te coja como referente porque creo que es la auténtica manera de hacer caza y la auténtica manera de seguir manteniendo algo que sí debería ser cultura. O sea, que debería ser cultura. Y como has dicho tú muy bien antes, o sea, no es algo que tengamos que buscar en otros países, sino que antes lo teníamos. Y creo que en los abuelos, en las abuelas, todo ese conocimiento deberíamos retocarlo, sobre todo en gente como tú que tiene todo este conocimiento. O sea, que mil gracias a ti, a toda la gente que está ahí detrás. Y espero repetirlo, porque te lo juro que me he quedado aquí con un montón de cosas que tenía aquí para esto. Pero bueno, me lo guardo para otro. Buscamos el momento, Víctor, sin falta. Yo estoy muy a gusto también. Bueno, pues mil gracias. Aquí en casa siempre tienes un rincón, ya lo sabes. Y si algún día pues podemos, yo que sé, a Chequia, a volver a la cetrería, que la cetrería sabes muy bien que es algo especial, pues vamos y cazamos. Aprovecho antes de despedirme para darte la primicia de que precisamente ahí en Cataluña una de las presas que hemos documentado en un nido de Águila Real ha sido un urogallo. Wow. Sí, sí. Pues mira que la población la tenemos Ya. muy tocada, ¿eh? Muy tocada y Sí, sí. seguramente es el cambio climático, dicen muchísimo, pero la cosa está muy, muy complicada. Vamos a ver. Quizás otra pérdida de otro espécimen que de aquí a unos años sacarán el ADN de no sé dónde y lo van a volver a reintroducir en eso del rewilding que nos va a quedar en el tintero para otra conversación. La próxima. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches a todos y a todas. Hasta luego, buenas noches.